Hola, hola. Nuevamente enlazándonos en este domingo de resurrección, ¿no? Domingo de resurrección, para continuar conversando acerca de la obra de Servando Cabrera, artista plástico cubano, uno de los máximos exponentes de la plástica cubana del siglo XX. Y bueno, en realidad lo que vamos a hacer hoy es como que retomar la plática, la charla que teníamos el día de ayer con Ernesto Pereira Gómez, que es un artista plástico cubano. eh, Servando Cabrera ha influido muchísimo en su obra, él le rinde un tributo a través de su propuesta pictórica. Y también tuvimos el gusto de conversar con Fran Fernández, que también es otro artista, pero en otra línea, en la línea del audiovisual, que también hizo un tributo al maestro Servando Cabrera, realizando o produciendo más bien un documental acerca de su vida. De todo esto vamos a conversar porque lamentablemente el día de ayer tuvimos serios problemas e inconvenientes técnicos y la entrevista salió, la entrevista no, la conversación con estas dos personas que les acabo de mencionar salió al aire, salió en vivo, pero lamentablemente hubo algún problema con el tema del audio y no pudimos subirla en su totalidad a nuestras redes, sino que solamente por fragmentos y era algo que era completamente inentendible. Así es que optamos porque lastimosamente tuvimos que bajarlo de nuestras redes porque no se entendía nada y hemos decidido que yo haga un breve panorama, un breve paneo por la vida del maestro Servando Cabrera, de acuerdo a lo conversado tanto con Ernesto como con Frank. Y vamos a ir ahí analizando algunos aspectos. Como en este momento estamos transmitiendo en vivo, si es que hay alguien que quiera preguntar algo y demás, y yo lo sé, con el mayor gusto les estaré respondiendo. Así es que bueno, para no cansarlos, vamos a empezar. Antes de eso, también quería decirles que estamos realizando este segmento, luego de la prueba que hicimos, consultando a la gente sobre qué les gustaría que hablemos, sobre qué artistas, sobre qué temáticas, sobre qué técnicas respecto a las artes plásticas. Muchos nos escribieron, por supuesto, que querían que hablemos de los grandes maestros de la historia del arte universal, como Goya, como Rubens, como Picasso, como varios maestros de distintas corrientes pictóricas, en fin. Pero también nos preguntaban o nos consultaban y nos sugerían que hablemos de otro tipo de artistas que no han tenido quizá ese alcance mediático que han tenido grandes maestros, pero eso tampoco los ha convertido en, podríamos decir, en artistas los cuales no haya trascendido su obra. Y este es el caso de Servando Cabrera, que es un artista muy conocido, muy reconocido, pero también quizá no ha tenido ese alcance o ese eco eh, que se merece todo artista, ¿no? Así es que bueno, nosotros también queremos enfocarnos y hacer una especie de análisis alternativo respecto al arte para al menos en esta primera instancia enfocarnos y analizar la vida de grandes maestros poco conocidos. Entonces, bueno, vamos a empezar con Servando Cabrera. Como ya les decía, este es uno de los máximos exponentes de la plástica cubana, especialmente en lo que se refiere al siglo pasado, en la década de los años 40, 50, 60, 70, es cuando él tiene su reconocimiento, no solamente en Cuba, sino también en Centroamérica, Norteamérica, parte de Europa, y también vamos a conversar acerca de su vida algo convulsionada, algo polémica, algo incluso señalada, provocando la marginalidad. Bueno, de todo esto conversamos el día de ayer y hoy vamos a recalcarlo. Pero
quisiera antes contextualizar un poco acerca de la vida de este artista. Entonces, iniciemos. Bueno, Servando Cabrera es una persona que desde muy corta edad empieza a demostrar sus dotes artísticos. Él ingresa a temprana edad a la Escuela de Artes de La Habana, conocida como la Escuela San Alejandro, en donde empieza ya a estudiar las artes de manera formal, si se puede decir. Él, estamos hablando esto más o menos inicios de los años 30. Él nace en 1923. Como decíamos, ya muy corta edad, 10, 11, 12 años, él ya empieza a demostrar sus capacidades artísticas y posteriormente ya en lo que sería la secundaria o el colegio como tal, ingresa a la Escuela de Artes San Alejandro, donde adopta también una educación muy formal, muy académica, y es lo que empieza a reflejar en sus obras en los años 40, ¿no? Recordemos también que en esa época, en 1940, en Cuba especialmente, existía una plenitud artística, especialmente enfocada en la tendencia del modernismo. Este era el boom artístico que regía en esos momentos, ¿no? Las nuevas tendencias pictóricas, si se puede decir, es lo que se vivía en los años 40 del siglo pasado en Cuba. Y Servando Cabrera, quien va desarrollando su arte en medio de esa época, trata de mantener distancia con el modernismo y, como ya lo decíamos, al adoptar una educación muy formal y académica, él mantiene una postura dentro del arte, podríamos hablar de un clasicismo, de un manejo de la figura muy perfeccionista, se centra mucho en el tema de los retratos como tal, y es esa distancia que marca con lo que se vivía en ese momento en el arte, que era el modernismo. Voy a presentarles aquí una obra de esa época que trabajó Cabrera. Por favor, ténganme un poco de paciencia aquí con el tema tecnológico, pero sí me gustaría que vean algunas de sus obras para poder ir ejemplificando de acuerdo a lo que les voy diciendo. Entonces, por ejemplo, vamos a ver una de las obras que estuvo trabajando, si se podría decir, Servando Cabrera en su primera etapa. Vamos a quitar esta de aquí, vamos a poner esta. Miren, este, por ejemplo, era los retratos que Servando Cabrera venía trabajando, se podría decir, en esa primera etapa, en donde su tendencia artística marcaba mucho el clasicismo, marcaba mucho el manejo de la figura, como tal, el manejo del dibujo. Empieza también a retratar algunos personajes clásicos de su ciudad natal, la forma en cómo vestían, la forma como se vivía en esos años en Cuba, como por ejemplo en esta obra. Pero ahí también ya empieza a denotar el cierto gusto por la figura humana y el desnudo. Ahí empiezan ya a encontrarse algunos rasgos, ¿sí? Entonces, bueno, así es como se desarrolla inicialmente los primeros pasos de este artista, pero también, ¿qué es lo que ocurre? Luego, posteriormente a esto, viaja a los Estados Unidos, específicamente a la ciudad de Nueva York. Ahí se relaciona y conoce de cerca la propuesta pictórica tanto de Picasso, también influye mucho Goya en él, se relaciona con la etapa neoclásica y empieza a tener cierto gusto por el cubismo en ese momento. Vamos a que vean, vamos a presentar aquí unas obras que empieza a desarrollar justamente en los Estados Unidos cuando el cubismo empieza a ser parte de su propuesta artística en esos momentos.
Les voy a indicar acá unas obras para seguir conversando sobre ello. Vamos a ver. Ups, se me perdieron. A ver, vamos a ver, creo que están por aquí. Bueno, si tienen preguntas y demás, podemos, hasta este momento, podemos ir conversando de ello. Les pido un poquito de paciencia. No sé qué hice aquí, pero no puedo regresar al programa. A ver. Vamos a ver qué pasó aquí. Bueno. Ok, aquí tengo ya una obra de ese momento para que ustedes vean qué es lo que empieza a trabajar posteriormente Servando Cabrera. Fíjense ahí. Picasso, John Miró empiezan a hacer sus influencias ya en ese momento. Él pasa, deja ya esa parte académica, formal que venía recibiendo en la Escuela San Alejandro en el proceso de toda su formación artística y empieza ya a encontrarle el gusto al modernismo, si podríamos decir así, con estas nuevas tendencias, especialmente las tendencias de carácter cubista. Aquí vemos una de sus obras. Me van a perdonar probablemente las personas que sean entendidas con el tema de Servando Cabrera. Por supuesto que esto no tiene ningún trabajo cronológico por ahora, porque precisamente como estoy relacionándome con el tema tecnológico, no he podido, o sea, hasta cierto punto he logrado marcar una tendencia cronológica en cada una de las muestras que les estoy haciendo, así es que he decidido hacer unas carpetas por etapas. Entonces ahora nos encontramos en esta segunda etapa de Maestro Servando Cabrera, en donde empieza a tomar gusto, como decíamos, por el cubismo y sus influencias directas. Picasso tiene un gusto muy especial por Joan Miró. También es una etapa neoclásica en donde ya se empiezan a ver algunos rasgos también en algunas de sus pinturas. Y algo que también hay que decirlo es que gran parte de estas obras y las anteriores, que son sus primeros trabajos, lamentablemente son obras que se encuentran en colecciones privadas, son obras que no se encuentran con facilidad, prácticamente hay muchas de ellas desaparecidas, incluso obras patrimoniales que ya no existen en su país natal, en Cuba, sino que se entiende que están en colecciones privadas, especialmente en lo que se refiere a su primera etapa. Pero bueno, a través de lo que ocurre en Nueva York, cuando ya empieza a marcar distancia con el tema académico, con esa tendencia académica, ya toma esta otra postura mucho más moderna o en boga, si podríamos decirlo, en esa época, que es el cubismo. Luego, él empieza a buscar otro tipo de influencias o tendencias y empieza a encajar en lo abstracto, ¿sí? Empieza a trabajar muchísimo más el abstracto, viaja a Europa y ahí es donde se involucra mayormente con la abstracción y empieza a reflejar en cada una de sus pinturas precisamente ello, el trabajo abstracto. En París realiza una de sus primeras exposiciones, podríamos decir que es una de las exposiciones de mayor éxito de la vida de Servando Cabrera, en donde expone varias obras de carácter eh, bajo esta temática de la abstracción y consigue un primer contrato. Son datos que estuve ahí analizando y sacando de varias biografías.
elaboradas acerca del maestro. Consigue un primer contrato ahí en París, pero con una cláusula que le indica que durante cierta cantidad de años él no puede pintar otra temática que no sea la abstracción. Esto, por supuesto, a él no le gusta para nada, no se compromete con esa situación. Él tenía una personalidad muy dinámica, de moverse, de cambiar, era muy transmutable, si se puede decir así, y decide no firmar este contrato y realizar un viaje. Decide salir de Europa, bueno, va a España, continúa haciendo algunos trabajos en España, también enriqueciéndose con el tema artístico, se mantiene unos pocos meses más en Europa y finalmente retorna a Latinoamérica nuevamente. Realiza varios viajes antes de llegar a Cuba, realiza varios viajes, les estoy hablando de esto ya en los años 50, mediados de los años 50, empieza ya a realizar varios viajes, especialmente por Centroamérica, México, y se enamora del arte tradicional y se convierte en uno de los máximos coleccionistas de ello. Es considerado gran parte de sus pertenencias que ahora se encuentran en un museo en la ciudad de La Habana, son parte de esta colección que él vino acumulando durante años y que se refieren a la cultura tradicional, a la cultura folclórica de los pueblos, ¿no? Como les decía, esto ocurre a mediados de los años 50. El arte popular como tal es lo que lo cautiva, lo que lo enamora y empieza a coleccionar figuras de este tipo e incluso durante los inicios de los años 50 él empieza también a plasmar en varias de sus obras mucho de esta tradición popular que se enriqueció y que fue recogiendo por Centroamérica y México, como yo les decía, parte de todo este territorio. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Y aquí es donde ya empieza a darse un cierto reconocimiento tanto en Cuba como también en otros países, pero también empiezan los problemas, si se puede decir así, ya en la vida del maestro Servando Cabrera. Durante los años 50, como ustedes saben, empieza ya el tema de los barbudos, empiezan ya estas escaramuzas, si se pueden decir así, guerrilleras en Cuba, que obviamente desencadenaron y terminaron con el triunfo de la Revolución Cubana en el año 1959. ¿Qué es lo que pasa aquí? Para ese momento, mediados de los 50, ya se encontraba en Cuba nuevamente el maestro Servando Cabrera, pero se enamora y se apersona de todo este proceso revolucionario que vivía Cuba durante esa década, hasta lo consecuente, que ya lo habíamos dicho, después del 59, con el triunfo de la revolución. ¿Y qué es lo que pasa? El maestro Cabrera da un giro radical a su tendencia pictórica y empieza a hacer lo que se conoce como una pintura épica, y empieza a retratar a los guajiros, que en este caso eran parte de la Revolución Cubana, o los guajiros, los que no vivían en la capital, en la ciudad, se los denominaba guajiros, o se los denomina guajiros en Cuba. Ellos, la mayoría de ellos, campesinos que formaron parte del proceso revolucionario, empiezan a ser retratados por Servando Cabrera, pero no solamente ellos, también los líderes de la revolución. Ya pueden imaginarse a quién me refiero y ya vamos a ver algunos ejemplos. Pero además él empieza a retratar al pueblo en función del proceso revolucionario y esa postura de asumir el poder y derrocar a la dictadura que estaba en manos del gobierno de Fulgencio Batista en ese momento. Vamos a ver cuáles son estas obras a las que estoy haciendo mención sobre estos retratos que empieza a hacer Servando Cabrera con respecto a los procesos revolucionarios. Permítanme, aquí solamente voy a eliminar algunas cosas para no llenarme, porque eso es justamente lo que me genera confusión. Así es que bueno, vamos a ver estas obras. Realmente la vida de
este personaje es muy, pero muy interesante, porque ya van a ver la cantidad de cosas que ocurren posteriormente a esta etapa que les estoy comentando, que es la etapa épica. Fíjense, por ejemplo, en esta obra. Voy a retirar esto para que puedan observarlo mejor. Bueno, aquí ya vemos cómo a través incluso con algunos tintes expresionistas por parte de la pintura de Servando Cabrera, fíjense en cómo pasó y no quisiera decir evolucionó, sino que simplemente fue cambiando las etapas pictóricas desde sus inicios en la década de los finales de los mediados de los años 40, cuando realiza su viaje a Europa, a Estados Unidos, y después su retorno a Cuba ya en los años 50. Fíjese en toda esa transmutación, todo ese cambio, esa transformación que vivió Servando Cabrera a medida que iba pasando el tiempo y las influencias que iba adoptando desde el punto de vista pictórico hasta llegar a esto. Él era un retratista de la realidad in situ, momentánea, del momento en el que estaba viviendo. Y esta demostración aquí con esta obra nos indica justamente lo que él vivía en esa época, que era el proceso revolucionario y cómo la gente y la euforia de la población provocaba este tipo de pintura o temática en la obra de Servando Cabrera. Ahí está. Empieza también a retratar, como les decía, a los principales protagonistas del movimiento revolucionario. Ahí vemos una imagen de un retrato que hizo Servando Cabrera después del triunfo de la revolución, ya en el año 60, un retrato de Fidel Castro. Y así es como va retratando todo este proceso. Pongan mucha atención porque esta etapa es muy, pero muy importante para lo que va a ocurrir después. Quiero indicarles esta otra que me gusta muchísimo. Esta obra, permítanme, les voy a enseñar esta otra que, fíjese, aquí vemos retratado al pueblo cubano que toma las armas para derrocar a la dictadura, como ustedes pueden ver. A esta tendencia voluptuosa, tiene algunos tintes expresionistas de estas dos pinturas, pero también, desde mi punto de vista, es lo que tiene algunos rasgos expresionistas, y es también lo que se conoce como expresionismo grotesco, por esa voluptuosidad, por esa forma algo exagerada. Son formas que de una u otra forma lo que pretenden es como, no sé si enaltecer sea la palabra adecuada, sino como magnificar esa fuerza, ¿no? Esa postura, y eso es lo que se refleja en estas obras y en esta etapa de Servando Cabrera. Aquí tengo unas preguntas. ¿Cómo fue el manejo de su obra por la parte comercial? Sí, ya vamos a hablar de eso, que también fue un punto que tratamos ya al final con los dos entrevistados. ¿Cómo se relacionó Cabrera con la Revolución Cubana? Bueno, hubo una identificación, como ustedes pueden ver, y como ven en las obras, incluso retratando a sus máximos líderes, hubo una identificación plena con el proceso revolucionario, pero también aquí, como les decía, esta es una etapa importante para Cabrera, porque ya marca una ruptura. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, aquí viene la parte álgida o interesante del asunto. Servando Cabrera empieza a trabajar ya esta etapa, pero también se lo conocía, o muy pocos conocían, pero ya estaba algo definido, que a él le gustaba mucho el tema erótico dentro del arte. Y además, él se evidenciaba ya como una persona él era homosexual. Servando Cabrera era homosexual y dejaba muy en firme su postura como tenía que ser. Ahora, en los años 60, recordemos que se declara en el año 1962 a Cuba como país socialista,
pero también empiezan a haber ciertas situaciones algo incómodas en donde el propio sistema no terminaba de asentarse. Yo creería que entre los años 60 y 70, y si alguien no concuerda conmigo y me está escuchando, puede incluso escribirme o darme algún dato adicional para yo mencionarlo acá, pero hubo mucha persecución en varios sentidos. El tema religioso, el tema social, y esto no es un secreto, la homosexualidad fue perseguida principalmente en los años 60. Más que perseguida, fue marginada, y sí, ¿por qué no decirlo? Fue perseguida también. ¿Qué es lo que pasa? Conjuntamente con este trabajo que viene realizando Cabrera respecto a esa identificación con el proceso revolucionario, con el triunfo de la revolución, también empieza a emerger ese sentido, se puede decir, sensible del artista, en donde ya se empieza a plasmar, y ya vamos a ver más adelante, ya se empieza a plasmar ciertas obras y ciertos cuadros con carácter erótico. Incluso en algunas posturas de los propios guajiros que él pintó o incluso en algunos retratos de los propios líderes revolucionarios. Esta postura fue cuestionada, incomprendida, incluso yo creería que mal interpretada. ¿Qué es lo que pasa? Se establece no tanto una persecución en contra de Servando Cabrera, que ya era un artista reconocido y respetado por su obra, pero sí empieza un proceso de marginación. Es decir, se lo pone de lado y se deja de reconocer a este artista que de una u otra forma venía haciendo un reconocimiento a todo este proceso político que vivía Cuba en los años de los finales del año 1959 y todo lo que marcó la década de los 60 y mediados de los 70, que fue la euforia revolucionaria en Cuba. Sí. Ahí empieza ya un cierto malestar y a demostrarse una incomodidad respecto a lo que Cabrera venía realizando. ¿Qué es lo que pasa? Cabrera ya en los años 70, luego de tolerar o soportar todo este proceso durante los años 60, trata de establecer una etapa conocida como la reconciliadora y hace varias figuras o varios retratos de mujeres, se pueden decir, idealizadas, con rostros idealizados, rostros algo perfeccionistas, y la denominó Las Habaneras. Vamos a ver una de esas obras para continuar trabajando y conversando sobre este tema. Vamos a ver una de las obras de Las Habaneras que marcaron ya esa etapa, en donde, como les decía, es una etapa de reconciliación del artista luego de que él, desde mi punto de vista, él mismo se sintió culpable de lo que estaba haciendo por asumir su sexualidad, en este caso. Es mi percepción, muy personal. Era una manera como de disculparse con la revolución cubana, pero no había nada de qué disculparse, por el contrario. Permítanme aquí. Creo que aquí tengo unas habaneras para poder seguir charlando sobre ello. Aquí está. Vamos a ver. Listo. Esta es una de las obras de la serie Las Habaneras. Esa etapa en la que mencionábamos que el maestro Cabrera trata como de cambiar su estilo, dejando de lado quizá esa etapa erótica que también ya la vamos a ver, y también esos desnudos que empezó trabajando a la par de ese reflejo que vivía Cuba en esa época, que también era retratando a los líderes de la Revolución Cubana, retratando a la población con esa euforia política que se vivía, y a la par surgen los desnudos. Esto como que marcó una ruptura entre Servando Cabrera y la revolución, una ruptura que obviamente la provocó sin quererlo y que la provocó sin pretender hacerlo, porque como decíamos había una identificación, pero ni siquiera es que lo provocó, sino que las posturas de la revolución en ese momento eran tan radicales que no querían
tener absolutamente nada que ver con aquello y terminaron marginándolo. Esto le dolió mucho al maestro Servando Cabrera y empieza esta nueva etapa de retratos de mujeres, las habaneras, como la que están viendo, retratos de mujeres idealizadas, de rostros muy bien definidos, pero la crítica tuvo una reacción muy mala frente a esto porque de una u otra forma ya se encajaba a Servando Cabrera como un artista de lo erótico, de lo sensual, una obra que tenía mucha fuerza, una obra que tenía mucha presencia, que era muy explícita en algunas ocasiones. Pasar luego a esto, por supuesto que generaba no solo una contradicción, sino también una ruptura, ¿no? Vamos a ver una de las obras de esa etapa erótica para que vean la diferencia entre esa etapa erótica y esta reconciliatoria con las habaneras, para que vean la diferencia que existía. Vamos a ver esta. Les repito, pueda que esté saltando las épocas, no sea en una cronología exacta, pero simplemente lo que quiero es ejemplificar a medida que voy conversando el asunto. Fíjense, estas son las obras que, o al menos esta es la tendencia de las obras o de los desnudos que venía trabajando Servando Cabrera a medida que también idealizaba a el proceso revolucionario con su propuesta. Esto marcó una ruptura, por supuesto, como ya les dije, pasó a las habaneras, pero no terminó de convencer, a pesar de que es una obra muy reconocida, no terminó de convencer porque ya Servando Cabrera se lo encajaba y se lo identificaba con desnudos como, y tendencia erótica como esta que les estoy indicando acá en este momento. Vamos a ver otro cuadro de esa época. Y voy a poner dos más que quiero que lo vean también. Listo. ¿Está claro esto entonces? Lo que les comentaba respecto a esa ruptura. Vamos ahora a ver qué es lo que ocurrió. Como les decía, era imposible separar a Servando Cabrera de esta temática que ya venía trabajando, que eran los eróticos. Desde ahí ya, a mi forma de ver, empieza una especie de tristeza, si se puede decir así, de parte de Servando Cabrera, y empieza a plasmar obras como esta, conocida como El Beso, donde vemos que es un beso brusco, algo agresivo, unas figuras completamente desfiguradas, deterioradas, reflejaban posiblemente ese sentir en ese momento del maestro Cabrera respecto a todo lo que había recibido a través de su arte, esa marginación, ese descontento, ese señalamiento que desembocaba de una u otra forma por su eh, eh, por su postura, por ser homosexual. Veamos esta otra obra donde también refleja eso. Esta es una de las obras más emblemáticas y conocidas de Servando Cabrera, conocida como El Molote. Por supuesto, esta es muy anterior, esta es del año 1966, pero lo que quería que se den cuenta es que en estas dos obras, en las dos obras que están acá abajo, ya él empieza a demostrar toda esa inconformidad, esa desolación, ese sentimiento de tristeza que venía ya acumulando por ser homosexual, por lo que estaba viviendo en su propio país, en donde traía una serie de influencias, tanto de Europa, tanto de los Estados Unidos, para poder trabajarlas en su Cuba natal. Sin embargo, lo que recibía eran señalamientos. Y estas dos obras, según los entendidos y según la propia crítica especializada de Cuba, lo señala así. Ese es el reflejo de esa situación que vivió Servando Cabrera. Estos dos cuadros. Ahora, esto también me permite abordar un tema
que lo conversamos ayer con Fran Fernández, que es el productor de un documental muy interesante sobre la vida de Servando Cabrera, y en donde el punto central de todo el documental es justamente esa situación o esa situación complicada que vivió Servando Cabrera durante esos años, y es narrada por varias personas cercanas a él y conocidos a él. Bueno, yo les voy a indicar un pedacito del documental más adelante, pero quería ya ir terminando y concluyendo con todo este panorama acerca de la vida de Servando Cabrera. Ahora quiero indicarles dos obras. Ya finalmente Servando Cabrera se da cuenta que es muy difícil que se pueda despegar de lo que es su pintura erótica, y es como que llega una luz que marca una decisión en él y define que continuará haciendo lo que realmente le gustaba y para lo que realmente era muy bueno, que era el tema erótico, que eran sus desnudos. Y además, dos obras que les voy a indicar que reflejan justamente toda esa pasión, toda esa fuerza que él tenía, especialmente con el tema relacionado a la sexualidad. Además que son obras muy explícitas, muchas de ellas. Si ustedes se ponen a indagar y a ver algunas de sus obras, van a darse cuenta de toda esa fuerza del mensaje de las obras. No, es muy explícito. Vamos a ver un par de obras de esos desnudos que Cabrera viene trabajando ya posteriormente, en sus últimos años. Ahora, lo otro también es que lamentablemente Servando Cabrera muere muy joven, muere a los 58, 59 años de edad, producto de un infarto. Fíjese. Voy a ponerles tres obras ya de su etapa final para que ustedes puedan apreciar y entender de lo que les estoy hablando. Fíjense. Estas son tres obras, además son obras de gran formato, son obras muy grandes, casi murales, en donde ya vemos que hay un carácter explícito de la relación que él tiene con los cuerpos, con la figura, con las formas, con la sexualidad, con su sexualidad, con la homosexualidad. También es una reivindicación por parte de Servando Cabrera con respecto a los derechos que tenían las personas o las minorías sexuales. Si ahora existe violación de derechos con respecto a las minorías, imagínense lo que vivía Servando Cabrera en la década de los 60 en Cuba, en un país donde acababa de triunfar la revolución y que en muchos aspectos era demasiado severo con algunas normativas sociales. Entonces, esta obra es precisamente un reflejo de todo lo que vivió el maestro en esos años y que finalmente nunca hasta el último día de su vida dejó de hacerlo, ¿no? Como decíamos, reafirmó su posición pictórica, la sacó a flote, la explotó y la mantuvo, y este es el resultado. Ahora, ya para terminar, quería también comentarles que si quieren indagar más acerca de la vida de este gran artista, hay un excelente documental, porque además hay muy poca información sobre Servando Cabrera, lastimosamente, y, y especialmente en las redes hay información muy escueta, y mucha de la información que se maneja también no sabemos qué tan real pueda ser. Pero hay bueno, antes de hablarles de este documental, quería responder una pregunta que me decían: cómo fue el manejo de su obra en la parte comercial. Bueno, según lo que hablamos con los entrevistados, incluso una persona, incluso Ernesto Cabrera, decía que él fue testigo de todo ello, de cómo gran cantidad de obras consideradas patrimoniales y que estaban en el poder del Estado terminaron en manos privadas, tanto en Estados Unidos como en otros países, y que era muy lamentable. Y de hecho empezamos contando esto, iniciamos esta transmisión en vivo comentando que gran parte de las pinturas de la primera etapa de Servando Cabrera, lamentablemente ya en Cuba no existen. Era un artista que pintó
muchísimo, especialmente dibujos, habían grandes cantidades de dibujos, por no decir miles. Sin embargo, el museo que está en Vedado, que tiene su nombre y es una especie de reconocimiento post-mortem al artista, tiene obras como estas que estamos viendo, son los desnudos eróticos, que son de gran dimensión, por supuesto una obra muy valiosa, pero cuando uno quiere conocer los antecedentes del mismo, existe muy poca referencia de ello. Así es que lamentablemente la gran mayoría de obras patrimoniales del maestro Servando Cabrera no se encuentran en Cuba, según los testimonios de las propias personas que han estudiado su vida y que han estado cerca de él y que incluso de una u otra manera conocen cómo fue el manejo de todo ello. Ahora sí, dicho esto, quería hablarles acerca de un documental que se llama Los cercanos días del amor, que además es el nombre de una que hace mucha referencia a Servando Cabrera, en donde está dirigido por Yosiri López Silvero, ella es la directora, y producido por Fran Fernández. Tuvimos la oportunidad de conversar con él para que nos comente cómo fue todo ese proceso en la realización del documental y quisiera compartirles un pedacito del documental para que se interesen. A mí realmente me gustó mucho porque además ofrece un contenido que no conocíamos a los que nos gusta eh, la pintura de Servando Cabrera. Hay varios aspectos que no conocíamos, otros que sí. Habla también sobre esta polémica sobre la homosexualidad en Cuba y cómo el maestro de una u otra forma tuvo que sobrellevarla. También hay algunos aspectos en donde estuvo involucrado en la Escuela Nacional de Arte, no que estuvo involucrado, sino que lo involucraron con un estudiante que también era homosexual y eso generó, provocó la separación de Servando Cabrera como profesor de la Escuela Nacional de Arte sin que tenga ningún vínculo o sin que haya ninguna relación con este estudiante como de manera malévola se lo quiso relacionar, pero eso desencadenó y terminó distanciándolo de lo que él más quería, que era la cátedra especialmente del arte. Así es que bueno, de todo esto se habla en este documental muy interesante, que además ni siquiera es muy extenso, dura un poquito más de 30 minutos y quiero compartirles solamente unos segunditos de la introducción de este video. Así es que permítanme, a ver, voy a tratar de agregarlo aquí. Creo que les prometo que para la próxima vez voy a estar un poco más claro en el tema tecnológico, pero bueno, ahí está. Vamos a verlo. Vamos a ver. No recuerdo cómo fui a parar a su casa la primera vez. La memoria comienza a fallarme. Lo que puedo asegurar es que fue en el 33 por lo del famoso ciclón. Así que él tendría 11 años y yo unos cuantos menos. Todavía lo recuerdo sentado en el piso pintando, tan concentrado que no se percató que yo estaba detrás de él. ¿Cuánto tiempo estuve allí mirándole ensimismado? No lo sé. Cuando desperté de aquel letargo, me asusté y salí disparado. Casi al alcanzar la puerta de la calle, escuché su voz, que dijo: si te gusta, puedes llevártelo.
Cuando me enteré de su primera exposición, me las ingenié para conseguir el periódico donde me dijeron que hablaban de uno de sus cuadros. Fíjate si la memoria es cabrona, que me acuerdo que fue en febrero del 40. Pero no logro recordar el título. Ok, ahí estamos. Listo. Bueno, ese es un fragmento, el inicio de este documental muy interesante. Lo recomiendo. Yo voy a pedir la autorización respectiva al productor del documental para poder compartirlo con ustedes a través de nuestras cuentas. Así es que esperemos hacerlo eso hoy mismo. Espero que hayan tenido una agradable información respecto a quienes gustan del tema erótico, de quienes gustan de la obra de Servando Cabrera. Si quieren tener más información acerca del maestro, yo tengo algunos textos, muchos de ellos en PDF, tengo también un álbum, una carpeta de fotografías con muy buena resolución, con una clasificación que hice yo mismo de acuerdo a las etapas. Lastimosamente todavía no soy muy ágil como para poder ir presentándolos. Me hubiese encantado hacerlo de manera cronológica y hacerlo de manera más rápida y eficiente para que ustedes puedan admirar toda la riqueza y todo lo prolífero que fue este gran artista cubano. Pero bueno, se ha hecho lo que se ha podido. Espero que les haya gustado. Les repito, si requieren más información acerca de lo que hemos conversado hoy, con gusto yo les puedo facilitar e incluso proporcionar, y también poner en contacto con otros entendidos si ya quieren profundizar más en el tema. Así iniciamos este nuevo segmento, Conversando de Arte, en donde vamos a hablar acerca de la vida y la obra de cada uno de los artistas que ustedes nos planteen que lo hagamos. Las próximas ocasiones, en lo posible, vamos a tener especialistas, críticos o el propio artista para que nos comente acerca de su obra y esto pueda ser más dinámico. Así es que les quiero agradecer muchísimo. Esta es una deuda que tenía pendiente, dado los problemas técnicos que surgieron ayer, y no quería que la obra de Servando Cabrera quede solamente para ese momento, sino que para que ustedes también, al menos de manera concreta y minimizada, puedan acceder a ella. Así es que les agradezco muchísimo todos sus comentarios, sugerencias, insultos, todo lo que quieran. Aquí están nuestras redes sociales para que nos puedan contactar. Les mando un fuerte abrazo. Vamos a tener, les quiero recordar que el día de mañana, 13 de abril, lunes 13 de abril, ¿sí? Lunes 13 de abril, vamos a tener el gustazo de conversar con otra gran artista plástica, una artista ecuatoriana, Pilar Bustos, la maestra, la genia de los trazos. Todos los que quieran participar de esta charla, esta conversación, lo vamos a hacer también a través de Facebook Live. Todos los que quieran preguntarle cualquier cosa a Pilar, será bienvenidas las preguntas. Es más, un dato que quiero darles: Pilar Bustos fue alumna del maestro Servando Cabrera en la Escuela Nacional de Arte, si no me equivoco. Así es que ella también nos podrá comentar, nos podrá contar algo de lo que recibió de parte de este gran artista, de este monstruo del erotismo y del desnudo y de las artes cubanas. Así es que, bueno, no quiero extenderme más. Les agradezco mucho por su tiempo. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos mañana, 3:30 hora Ecuador, para seguir conversando de arte con Pilar Bustos. Adiós, amigos.